16 Penumbra perpetua. Puedo sentirle, comentó Drizzt, y mantuvo la estatuilla frente a sus ojos. Miró a un lado, a Efren, que asintió con seriedad. No trates de llamarla, advirtió el tiefling, de lo contrario alertarás a Lord Draigo de nuestros propósitos. Incluso aquí, es posible que especialmente aquí, vaya a ver a través de los ojos de Genwibar. Drizzt asintió con la cabeza y puso la estatuilla a salvo. Dalje observó cada movimiento del Drow, reconociendo el pragmatismo que le conducía. Si se trataba de pragmatismo, reconsideró ella, y no un código moral muy estricto para que nunca sus emociones pudieran encontrar algo de libertad. Ella se había burlado de esas emociones suyas de vez en cuando, aunque no recientemente, por supuesto, y le había inducido a lugares donde se había permitido a sí mismo vivir el momento y estar libre de cualquier vocecita persistente que constantemente se lo impidiera. Ella quería eso otra vez, se dio cuenta, y en su mente, ella repitió la conversación con Artemis Entreri, donde él la había acusado de amar a Drizzt. La cara de Dalje se apretó mientras empujaba ese inquietante pensamiento a un lado y volvió a concentrarse en las acciones y expresiones del Drow. Quería llamar a Genwibar, podía ver eso. Sabía que podría haber una posibilidad de que en este lugar, tal invocación podría liberar a la pantera de las ataduras que Draigo Kik había promulgado en ella. Pero él no lo haría. Sería paciente. Había demasiado en juego para que el disciplinado Drizzt Do'Urden permitiera que su desesperación lo destruyera todo. Esa fue siempre su fuerza, sabía Dalje, y su debilidad. ¿A qué distancia?, preguntó él. Efren miró a su alrededor, sacudiendo la cabeza. El problema con la utilización de un portal es la ubicación, ya que no me atrevía a abrir uno en cualquier lugar cerca de Glomurou o el castillo de Lord Draigo. Los mundos están alineados, pero no a la perfección. Él señaló hacia el horizonte lejano. La residencia de Lord Draigo se encuentra fuera de la ciudad de Glomurou, y por ello, debemos estar agradecidos. Yo no quería recorrer los caminos del dominio del príncipe Roland con este grupo. No nos gustaría ser vistos contigo, tampoco, dijo Ambergris, pero ella ofreció un guiño juguetón con la crítica. Pero tampoco podemos caminar por la carretera llegando a la ciudad, continuó Efren. No con estos dos, señaló a la enana y el monje. Cabes dan mira a la carretera, estuvo de acuerdo a Fafrenfere y Efren asintió. Un grupo de poderosos son esos, y uno con afán de venganza. Entonces, ¿cómo?, preguntó Drizzt. Efren apuntado más hacia el sur. Circunvalaremos, y atravesaremos un pantano. Hay menores, caminos poco usados, pero el viaje será difícil y peligroso. ¿Cuánto tiempo?, presionó Dalje. 3 días, respondió Efren vacilante. Tenemos monturas, recordó Entreri, pero Efren negó con la cabeza. Si invocas tu pesadilla aquí, es probable que pierdas el control de la bestia. Y lo mismo para el unicornio que cabalgas. Este no es el lugar para tales juguetes, os advierto. Así que, 3 días caminando, dijo Drizzt. Efren asintió. Eso mide el tiempo real, pero os advierto, puede parecer un mes para vosotros, pues no estáis aclimatados a las realidades del páramo sombrío. Yo misma estoy aclimatada, y ya está pareciendo como un mes, dijo Ambergris. Por todos los dioses, no me gusta este lugar. Miró a Fafrenfere. Pensar que elegiste estar aquí años, dijo ella, sacudiendo la cabeza. Ahora que he estado fuera, empiezo a estar de acuerdo, respondió a Fafrenfere, y los ojos de la enana se abrieron de par en par. Dalje consideró a los dos, y especialmente se enfocó en su apariencia. Cuando tuvo su primer encuentro con ellos, les había creído sombras, con el pelo oscuro y la piel gris, pero sutilmente, habían cambiado mucho en ese aspecto, casi en el sentido inverso en que la piel de un granjero podría oscurecer en las decenas de la primavera. Aún rojiza, como ocurre con la mayoría de los enanos, parecía como si una nube se hubiera estado levantando desde Ambergris los últimos tiempos, e incluso su cabello había cambiado de color, mostrando matices más rojizos ahora. Y Dalje se dio cuenta de que para Fafrenfere, la reversión a algo más plenamente humano había sido aún más dramática. Dalje solo percibió eso ahora, puesto que el cambio había sido bien gradual, pero en este lugar de oscuridad perpetua,
El monje parecía de nuevo más como lo hacía cuando Dalje lo había visto al principio, y la abrupta reversión había revelado bien claramente la magnitud del cambio. Todo viaje comienza con un paso, entonces, dijo Drizzt, y él partió en la dirección Efren había indicado. Efren le cogió por el brazo rápidamente, sin embargo. Quisiera tenerte en el flanco, explicó. Y a ti, agregó, indicando a Entreri, en el otro. Este lugar es la materia de pesadillas, y se gana su nombre, os lo aseguro. Sí, y diles por qué, dijo Ambargris, y cuando Efren no respondió de inmediato, aparte de mirar a la enana, ella agregó, el pantano está lleno de cosas muertas que no se quedarán tranquilas. Y siempre están hambrientas. Dalje, Drizzt y Entreri miraron a Efren, que solo pudo encogerse de hombros. El Drow asintió con la cabeza y se movió hacia el flanco izquierdo, Entreri de manera similar salió a la derecha. Efren tomó la delantera, Dalje junto a él, la enana y el monje a cierta distancia. ¿Por qué haces esto?, preguntó en voz baja cuando Dalje se quedó sola con su hijo. La cara de Efren se puso muy rígida. No lo sé, admitió. Es el odio a este Lord Draigo. No, respondió Efren, incluso antes de pensar en ello. Era cierto, sin embargo. Draigo Kick me ha demostrado más amistad que... Lo dejó terminar ahí, colgando en el aire entre ellos. No trato de hacerle daño, advirtió Efren. ¿No sugiero una lucha entre tú y Lord Draigo? ¿Por qué te pondrás del lado de él? No lo sé, fue la respuesta, una vez más. Claramente incómodo, Efren presionó más rápido, y Dalje, después de considerarlo por un momento, no trató de mantener el ritmo. No podía imaginar el dolor y la confusión que Efren estaba sufriendo en ese momento. El viaje de su vida se estaba torciendo y girando rápidamente, y no enteramente, en todo caso, por su propia voluntad. Dalje consideró el camino de su propia vida, entonces, al pasar de Tamestas a este nuevo horizonte. Se había enfrentado a una crisis en Gauntlegrim, una dura elección ética y moral que le habría roto si hubiera tomado una decisión diferente. Si ella hubiera tirado de esa palanca para liberar el fuego primordial y causar estragos en la tierra, entonces habría sucumbido totalmente a la oscuridad que la había seguido desde ese día en que Alegni la había asolado, y más particularmente desde esa fecha posterior, cuando ella había arrojado a su hijo desde el acantilado. Las alas oscuras de su propia culpa la envolverían para siempre, convirtiéndose en una criatura no mejor que el repugnante Tamestas mismo. Cuán diferente su nuevo camino. Pero, de hecho, ahora era un viaje de su elección. ¿Podría Efren decir lo mismo? Un cobre por tus pensamientos, comentó Ambargris, y Dalje se dio cuenta de que perdida en su diálogo interno, había desacelerado su ritmo. Te costarán una bolsa de oro, un cofre de joyas y piedras preciosas, y un viaje rápido a un lugar de luz solar, respondió ella. Un rescate que ningún buen enano pagaría, respondió con una risa Ambargris. A Fafrenfere, acercándose al otro lado de Dalje, se unió, pero Dalje solo pudo ser una sonrisa cortés. Su mirada se quedó al frente, en la espalda torcida de la criatura físicamente frágil, que abría la marcha. Nunca hubo un gran sol que brillara en el páramo sombrío, pero al caer la noche, el contraste parecía aún más dramático en comparación con la caída de la noche en Toril, en el páramo sombrío. La puesta del sol despierta más habitantes que el amanecer. Los 6 compañeros sintieron eso agudamente cuando montaron su campamento en medio de la tierra fangosa y ciénagas. El aire pendía espeso con el olor de la descomposición, el hedor que parecía más como un enemigo tangible y vivo que el mero resultado de la flora y la fauna. El fastidio de los insectos urticantes siempre presentes zumbaba en sus oídos, y el sonido de sus propias bofetadas se hizo evidente y casi tan molesto como el zumbido de las alas. Si nuestra fogata no nos delata, entonces el golpeteo lo hará, dijo Entreri. ¿Os doy una idea mejor?, preguntó Ambargris, puntuando su pregunta con un rotundo golpe en su propio rostro. Expuso su mano y la sostuvo en alto, mostrando un insecto aplastado el tamaño de la uña del pulgar y la palma llena de sangre. Estos insectos chupones os drenarán los jugos bien fuera. Antes de que Entreri pudiera responder, tanto él como la enana se volvieron para mirar a Fafrenfere, que había entrado en lo que parecía ser una danza salvaje. El monje se movía con rapidez,
como si la ejecutara una rutina de entrenamiento practicado, y así lo hacía, pero con algunas adiciones, se dieron cuenta, ya que sus giros producían barridos y arrebatos en vez de puñetazos, y cada postura final trajo una avalancha de palmadas bien dirigidas sobre su cuerpo. Continuó por muchos latidos y se volvió hacia su público, con una amplia sonrisa, manteniendo delante sus manos abiertas, mostrando los fragmentos de docenas de insectos que había arrancado, triturado o aplastado de una palmada. Un golpeteo metálico desde la otra dirección hizo girar a todos para contemplar a Dalje enfrente. Ella sonrió ampliamente mientras trabajaba sus mayales y volvió a mirar a Fafrenfere. «Estoy más adaptada», explicó ella, y quebró sus cuchillas giratorias juntas varias veces. Cada golpe causaba una leve chispa de un rayo de la púa de Koza poderosamente encantada. «No, a menos que estés aplastando insectos con tus golpes», dijo Ambergris. «Trabajas los nunchuks bien», comentó a Fafrenfere, y Dalje miró con curiosidad, no muy segura de la referencia. Pero no importaba. Dalje se limitó a sonreír cada vez más acentuado y sus movimientos, las cuchillas girando a su alrededor, por encima del hombro y hacia abajo y alrededor. Clic, 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 continuaron, golpeteando con intensidad creciente. Y luego vino la revelación, cuando Dalje saltó y giró dramáticamente, y llevó sus cuchillas girando en una tremenda conmoción en la que lanzó toda la energía desarrollada de su arma mágica. Una gran explosión de rayos estalló hacia afuera, robando la noche por un momento y llenando el aire con tal carga que el pelo de los 6 compañeros al completo empezó a bailar salvajemente. Y en ese estallido, para los que lograron observarlo, se produjeron unos miles de pequeños paps de insectos explotando bajo la sacudida de la carga. «¿Por qué no te buscas un cuerno para volar, alto y lejos, para anunciar nuestra posición?», le gruñó Entreri, claramente importunado. Pero la enana se echó a reír y a Fafrenfere dio unas palmadas en aprobación. «Fantástico trabajo», felicitó él. «¿Dónde aprendiste a utilizar los nunchuks de esa manera?» «¿Usar qué?», preguntó Dalje, mirando sus armas. «Nunchaku», interrumpió Artemis Entreri. «Nunchuks». «Mayales», respondió Dalje, haciendo girar uno en el extremo de su cable. Entreri se encogió de hombros, como si apenas se preocupara por una distinción semántica. «Nunchuks», corrigió a Fafrenfere. «Entrenamos en su uso en el monasterio de la Rosa Amarilla. Se distinguen de los mayales típicos porque puedes mover el agarre de uno de los polos unidos al otro». Él se movió hacia Dalje y le tendió una mano. «¿Puedo?». Dalje miró alrededor a sus otros compañeros, que parecían intrigados. A continuación, sostuvo ambas cuchillas fuera hacia Fafrenfere. Él tomó solo una, sin embargo. Dalje dio un paso atrás y el monje se lanzó a su rutina disciplinada, moviendo el arma sobre su torso, sobre un hombro y debajo del otro, de forma fluida y rápida. Con una sonrisa, Dalje también comenzó una danza, y los dos circundaron, sus respectivas armas envueltas a su alrededor en un borrón. Coincidentemente, ambos se lanzaron hacia adelante al mismo tiempo, dejando que el extremo libre volara otra vez, y con un giro de la muñeca, ambos pusieron ese extremo libre estrechamente en un bloqueo con su axila en el mismo momento, y se pusieron frente a frente, los músculos flexionados mientras con la mano asían de nuevo la empuñadura. Los dos se echaron a reír, y alrededor de ellos, los otros aplaudieron su coordinación y precisión. Todos a excepción de Artemis Entreri, quien saltó y se movió claramente hacia la luz. No estaba mirando a Dalje y a Fafrenfere, sin embargo, sino a la oscuridad hacia el oeste. «Tenemos compañía», dijo. Miró de reojo a Drist, y el Drau asintió, y se deslizó hacia la oscuridad hacia el norte, mientras Entreri se movía hacia el sur. «Formad en torno a mí», ordenó Ambergris los demás y se puso de pie ante el fuego, alzando su maza enorme, rompecráneos, arriba sobre un hombro. «¿El fuego?», preguntó Dalje, porque ciertamente la luz marcaba su posición. «Lo necesitaremos», respondió Ambergris. «Los muertos andantes», explicó Efren a su madre, y a Fafrenfere, en el otro lado de la enana. Entregó el nunchuk de vuelta a Dalje y asintió con la cabeza con esa evaluación. Los momentos que pasaron parecieron una eternidad antes de que finalmente escucharan algo de movimiento en el oscuro pantano, el susurro de la hierba y el chapoteo de una pisada a la carrera en terreno fangoso.
Ghouls, comentó Efren. Mientras hablaba, un gran hedor se apoderó de ellos, dominando el pesado aroma del pantano. Probablemente tiene un gasto entre ellos, dijo la enana. Metió la mano en un bolsillo y sacó su símbolo sagrado entonces, y lo levantó interrogativamente ante sus ojos. Lo rodó entre sus dedos gruesos, la imagen de plata de las montañas destellando a la luz del fuego en cada vuelta. ¿Te otorgará Dumatoin tanta fuerza?, preguntó a Fafrenfere, obviamente entendiendo la expresión escéptica de la enana. Mi dios ha estado más cercano mientras mi piel se convertía en más clara, respondió Ambergris, pero ella solo pudo encogerse de hombros tímidamente más allá de esa seguridad. Artemis Entreri se apresuró a regresar a la luz entonces, sorprendiendo a todos. Espalda contra espalda, advirtió. Una horda de demonios, y espíritus entre ellos. Los 4 guerreros formaron un cuadro alrededor de Efren mientras el brujo preparaba sus hechizos. Envuelve tus manos, monje, dijo Ambergris su amiga. No quieres tocar a esas bestias con la piel desnuda. El sigilo no le ayudaría mucho, sabía Drizzt, pues los no muertos podían olerlo, podían sentir su fuerza vital, y ningún recurso de esconderse detrás de un arbusto o una piedra mitigaría eso. Confió en la velocidad de cambio, en el constante movimiento, en el constante cambio de direcciones. Observó que los cazadores se acercaban, un grupo de seres encorvados y demacrados, una vez humanos, pero que ahora apenas se asemejaban a la forma en que conocieron en vida. Balanceándose y escarbando con cada paso, sus movimientos parecían los de un animal, y sus rostros encerrados en una mueca de enfado perpetuo, o de hambre, con la boca entreabierta, mostrando los dientes que al parecer habían seguido creciendo en la tumba, o tal vez fuera que sus encías se habían retraído mucho. Drizzt se echó hacia atrás con Taulmaril, apuntando el arco a la criatura más cercana. Miró a su alrededor, trazando su ruta de escape, y pensando que su mejor opción sería la de apartar tantos de estos demonios como fuera posible, para ganar más tiempo a sus amigos. Justo antes de disparar, se dio cuenta de que no todas las criaturas ante él eran lo mismo, pues entre las filas de ghouls se cernían otras criaturas macabras, de pie más erguidas, pareciendo menos impulsadas por la rabia y el hambre, tal vez, y más mesuradas en su enfoque hacia la luz del fuego. Y mientras los demonios necrófagos escarbaban, estos pocos, más parecían flotar por encima de la suciedad de la ciénaga. Drizzt no estaba bien versado en las distinciones de las criaturas no muertas, pero parecía claro para él que esta segunda versión, menos visceral y animal, probablemente era más peligrosa. Giró en torno al arco, apuntó y disparó. Su racha de relámpagos robó la noche en un destello cegador de fuerte y crujiente energía. Golpeó al espectro en el hombro, la fuerza del golpe giró a la bestia chillando alrededor, moviéndose en espiral en un círculo completo, tropezando, antes de recuperar su equilibrio. Justo a tiempo para recibir la segunda flecha a la derecha en su rostro demacrado y horrible. La cabeza de la criatura explotó bajo el peso de ese golpe, y voló hacia atrás y al suelo. Y Drizzt vio otro espectro, una más grande, y uno acorazado, y sujetando un mandoble hacia él, y los ghouls siguieron esa dirección, invadiendo su camino. Había llegado el momento de correr, pero Drizzt vaciló, mirando a lo que él creía que era el líder de esta horda de monstruos. Trató de discernir una ruta para llegar al espectro blindado, pues si podía decapitar al grupo, la lucha podía desintegrarse rápido. Pero entonces se dio cuenta de que incluso este ser impresionante no estaba al mando de sus enemigos. Por detrás del espectro blindado llegó un destello crepitante de luz azul profundo, el tiempo suficiente para iluminar otra monstruosidad. Parte fantasmal. La criatura parecía como si alguien hubiera colocado un segundo y un tercer cráneos en los hombros de un cadáver demacrado. Llevaba un bastón que parecía más de hueso que de madera en el breve instante que Drizzt lo había vislumbrado, y llevaba una corona en su cabeza central. ¿Qué? Murmuró Drizzt, y de hecho se preguntó qué era lo que él y sus amigos tenían que hacer frente. Entraron en funcionamiento, sin miedo, voraces, sobre todo desde el oeste, pero también flanqueando por el norte y por el sur. Los compañeros se pusieron a hacerles frente, sobre todo Ambergris, que no alzaba su enorme maza, sino que se adelantó y presentó su símbolo sagrado en su lugar. Por la gracia de Dumatoin, Idos, gritó, con voz clara y melodiosa, llena de resonancia y poder divino,
que se manifestó en un resplandor sobrenatural, una luz que brillaba desde la propia enana. La presión de criaturas inmediatamente antes de Ambergris alzaron sus brazos delgados y las manos garrudas a la defensiva. Un horrible grito colectivo llenó el aire. Algunos cayeron al suelo, retorciéndose, y otros, muchos otros, huyeron, volviendo por donde habían venido, escapando a toda velocidad de la fuente de desnudo poder de la clérigo enana. Redención Afafrenfere se congratuló al lado de la enana, pero eso fue todo lo que tuvo tiempo de decir, pues aunque Ambergris había mejorado las probabilidades, los números todavía estaban dramáticamente a favor del enemigo. Un ghoul saltó, agarrando con su mano izquierda, y el monje dio un paso adelante con el pie izquierdo y lanzó su antebrazo contra el antebrazo del demonio en un bloque sólido, teniendo cuidado de evitar las garras sucias y paralizantes. Como era de esperar, el ghoul trató de morder en el brazo de bloqueo, pero Afafrenfere ya estaba en su pesado golpe cruzado de derecha. Pegó al ghoul en el lado de su mandíbula, rompiendo los huesos y partiendo la cabeza del monstruo no muerto alrededor salvajemente. El monje desenganchó el brazo rápidamente y cayó hacia atrás, lanzando todo su peso en la pierna trasera derecha y levantando su mano izquierda y pateó, atrapando al ghoul en la garganta, mientras se volvía hacia él, y alejándolo. Al mismo tiempo, Afafrenfere estampó una serie de golpes por alto y solapados con el brazo derecho, rotando rápido para zafarse de los arañazos de las garras de un segundo ghoul. Él se agachó y pateó, cascando la rodilla del ghoul, rompiendo los huesos, pero las criaturas no muertas no sentían dolor y el demonio saltó sobre él. Afafrenfere aseguró y atrapó al monstruo, se puso de pie con la espalda recta, levantando el ghoul sobre su cabeza y lo lanzó atrás al monstruo más cercano. A medida que volaba, sin embargo, el ghoul enganchó sus garras en el brazo del monje, rasgando la piel de Afafrenfere mientras iba. El monje no le dio a la herida leve ninguna atención, girar y patear ya al próximo enemigo entrante. Pero pronto sintió el entumecimiento extendiéndose a lo largo de su brazo, la infección del toque del ghoul, y las imágenes ante él comenzaron a deslizarse y flotar alrededor mientras sentía la fuerza dejando sus piernas. Al otro lado del monje, Dalye se armó mejor contra los monstruos. Tenía la púa de coza ensamblada como un bastón una vez más, y lo empujó y barrió a su alrededor para mantener a los enemigos a raya. Trabajó hacia Entreri mientras lo hacía, y él hacia ella, y rápidamente encontraron un ritmo, con Dalye utilizando el arma larga y ráfagas tácticas de su rayo mágico para crear un perímetro libre de bestias arañando. Entreri se mantuvo bajo y discreto, dando a la guerrera elfa completo dominio para guiar la lucha. Su herencia, su sangre de elfo, la protegería de la parálisis ghoul, por lo menos, donde la suya no lo haría. Se centró en los flancos, y cada vez que uno de los monstruos se escabullía pasado el arco de oscilación del bastón de Dalye, se encontraba con toda la fuerza de la espada y la daga del asesino, zigzagueando y punzando, haciendo blanco. Pero Entreri, también, tuvo buen cuidado aquí, y se recordó a sí mismo la naturaleza de sus enemigos, sobre todo cuando su hoja más corta encontraba un objetivo. Entreri no podía dejar beber a la daga, como siempre deseada, pues la fuerza de vida que lograría de los no muertos apenas lo nutriría. Bien versado en el tema de los muertos vivientes, Efren el brujo reconoció de inmediato que este no era un simple grupo de caza ghoul. Estas bandas errantes eran comunes alrededor de los pantanos, pero habían salido demasiados, y con espectros entre ellos. Y con algo más siniestro y poderoso detrás de ellos, se entiende, acechando ahí fuera, en la oscuridad, esperando el momento para venir con toda su fuerza siniestra. El brujo Tiflin contuvo sus hechizos más poderosos en las primeras rondas de batalla, lanzando adelante llamas nigrománticas para picar y frenar cualquier aproximación dondequiera que las defensas de sus compañeros parecieran más débiles. Muy pronto, se encontró lanzando con furia, un asalto de fuego tras otro, barridos de fuego negro que llegaban casi de forma continua a la horda invasora. Ambergris les había dado una oportunidad, entendió él, porque si ella no hubiera sido tan poderosa en su giro divino, si no hubiera destrozado el centro de la línea de no muertos con la palabra de su dios, entonces los 5, todos luchando furiosamente ahora, seguidamente habrían sido abrumados. Así las cosas, fueron apenas sosteniéndose por su cuenta, y ese estancamiento se convirtió en endeble. En efecto, cuando el hermano Afafrenfere se dejó caer al fango, perdiendo su batalla contra la parálisis macabra.
Drizzt salió de detrás de un árbol en una carga repentina. Un ghoul saltó delante de él, lanzando lengua salvajemente, rastrillando las garras, pero Drizzt lo había observado. Y a los otros dos, y antes de que la cosa miserable consiguiera acercarse a golpearlo, sus cimitarras descendieron rápidamente. Partió su cabeza limpiamente por la mitad, el ghoul se desvaneció. Drizzt arrolló a través de ello. Se dejó caer en un bucle hacia adelante sobre el suelo fangoso y se levantó a la carrera, su velocidad realzada por sus tobilleras mágicas, sus cimitarras trabajando a izquierda y derecha ferozmente mientras corría a toda velocidad entre los otros dos ghoul, dejándolo retorciéndose y desgarrado a su estela. El espectro blindado alzó su espadón para hacer frente a la carga, y trabajó con destreza para frenar el impulso del Drow. Este no era un sencillo cadáver animado, sino los restos levantados del que había sido un guerrero formidable en la vida, obviamente. Drizzt no apreció eso en el encuentro inicial, y tuvo que echarse hacia atrás y al suelo para evitar una repentina barrida fuerte de esa hoja de 1 metro. El aire zumbó a su paso a apenas el grosor de un dedo de su cara. Mantuvo los pies firmemente plantados cuando su espalda tocó la tierra, y todos los músculos de su cuerpo se apretaron para que pudiera elevarse hacia arriba. Incluso logró una puñalada con la hoja de su mano izquierda antes de saltar hacia atrás para evitar el barrido de revés del espadón. El espectro avanzó a toda prisa detrás de esa hoja. Drizzt salió hacia la derecha, retrocedió un paso y se inclinó hacia atrás, y luego se lanzó de nuevo a la izquierda detrás del siguiente golpe. Luego se lanzó adelante, superando el giro del espectro y golpeó de nuevo, y por tercera vez, mientras se apresuraba más allá. Pero el espectro era rápido en su ocupación, presionando a Drizzt. No sentía ningún dolor. Un opositor vivo se aferraría a su lado, donde icor y gusanos se derramaban ahora desde la profunda mella de muerte de hielo. Drizzt se posicionó de nuevo, anticipando el próximo ataque del espectro guerrero, y cuando la gran espada comenzó a moverse, lo mismo ocurrió con Drizzt. Pero el suelo fangoso se deslizó bajo su peso y tropezó. Su formación defensiva se estremeció y pareció desmoronarse cuando el veneno de ghoul alcanzó profundamente en el hermano Afafrenfere. Se desmayó. Habría caído al suelo todo al mismo tiempo, pero una fuerte mano enana lo agarró por el hombro, Ambargris tirando de él erguido con un solo brazo, barriendo rompecráneos ante ella con la otra para mantener a sus propios enemigos a raya. Como si eso no fuera suficiente para mantener ocupada la enana, ella cantaba a la vez. Sin embargo, los esfuerzos heroicos de la enana no serían suficientes, se dio cuenta Efren. Hizo un gesto con la mano, envió una línea de remolinos de llamas color púrpura negro pasado a Fafrenfere para quemar y hacer retroceder a los ghouls hambrientos. El brujo se expandió más profundamente y con fuerza en su repertorio para su próximo hechizo, y los tentáculos negros expulsados del terreno fangoso y comenzaron a morder a los ghouls a lo largo de ese lado de la formación, apresando y estrujando y abrasando. Tenía que actuar con rapidez, lo sabía, pues los tentáculos los demorarían solo por un corto periodo de tiempo. No podían ganar. No con los monstruos no muertos más por ahí en la oscuridad. Mientras ese pensamiento preocupante revoloteaba por la mente del brujo, él observó el emerger de un ghoul una vez más, traído de vuelta a un estado de animación otra vez después de Dalye al parecer lo había destruido con su rayo. Un señor cráneo. Un señor cráneo acechaba cerca, Efren lo sabía, y que aumentaría su ejército varias veces, hasta que el desgaste retardara las cuchillas y el veneno macabro rompiera sus filas. Tenía que encontrar a ese monstruo en particular y derrotarlo, y rápidamente. Pero, ¿dónde? Drizzt sabía que iba a ser golpeado, no había forma de evitarlo, así que tuvo que elegir un golpe indirecto de la gran espada o la mano agarrando al espectro. Con gran agilidad, el Drow situó sus pies y se apresuró hacia adelante más allá del espectro, en el interior de la curva de la espada. Sintió la helada garra fría clavarse en el hombro y se echó hacia adelante y hacia el lado, desesperado por liberarse rápidamente. Se liberó y fuera de alcance justo a tiempo para enfrentar con coraje a otro ghoul. Sus hojas remolineantes podaron los dedos desgarradores, luego apuñaló a la criatura bajo de la barbilla y levantándola hacia arriba y atrás. El Drow rápidamente se retractó, y dejó caer al ghoul destruido en el suelo. De nuevo, justo a tiempo, ya que Drizzt se dio la vuelta y paró la espada del perseverante espectro.
Ahora estaba de vuelta incluso en condiciones, trabajando furiosamente, tratando de acercarse y hacerse con este espadachín no muerto. Pero esta lucha ya había durado demasiado, temió Drist cuando observó la aproximación de otro, el tricraneado, monstruo fantasmal. Golpeó a un lado la gran espada y dio un salto hacia adelante para apuñalar al espectro, pero detrás y a un lado, el señor cráneo agitaba su bastón de huesos horizontalmente ante sí, la energía azul oscuro flotando hacia atrás como una serpiente viva, llamas púrpura y negro crepitantes precipitándose hacia el espectro guerrero y Drist. El Drow saltó hacia atrás y hacia un lado, cayendo en otro bucle, y una segunda caída más allá de eso, y enfundando sus cimitarras mientras lo hacía. Cuando se incorporó de nuevo, tenía a Taulmaril en la mano, ya estabilizado, y disparó, recto y certero. El flecha relampagueante golpeó a la criatura de 3 cráneos de lleno en el pecho. Se tambaleó hacia atrás, pero no cayó, y respondió de inmediato con otra, más grande ola de llamas nigrománticas, y llamando a sus siervos, ghouls y espectros, y fueron en masa al solitario Drow. El destello plateado de una flecha imbuida de relámpago mostró el camino a Efren. «Manteneos firmes», dijo a los 4 combatientes a su alrededor, y agregó para Ambergris, «y estad lista, a mi llamada, para alcanzar el poder de tu dios una vez más». Incluso mientras se dirigía a la enana, Ambergris lanzó un cacharrazo sobre el hombro con su maza que evocaba su nombre, Rompecráneos. La cabeza de un ghoul explotó bajo el peso del golpe, la masa cerebral y el hueso en polvo volaron por todas partes. «Más divertido de esta manera», dijo con una sonrisa, y barrió a otros 2 a distancia, ya que tontamente cargaban detrás de su compañero destruido. Efren no podía negar el punto de la exclamación física de la enana, pero él se apartó del feroz espectáculo y promulgó su esencia mágica en forma fantasmal. «Manteneos firmes», dijo a los 4 otra vez, su voz tan delgada como su forma bidimensional, y se deslizó hacia abajo en el suelo y en la dirección del destello. Se alzó desde el suelo en la grieta de un árbol viejo, podrido, examinando la situación en cuestión. Como había esperado, Drist había topado con el líder de la banda de no muertos, y los ojos le brillaban a Efren en realidad cuando miró al bastón de hueso del señor cráneo, crepitando con poder nigromántico. Drist corría por todas partes, zambulléndose y rodando, yendo alrededor y disparando, un misil tras otro. Era evidente que quería acabar con el señor cráneo, pero la presión inmediata de los ghouls y otros secuaces, entre ellos un espectro guerrero, le obligaba a seguir disparando por contra los más cercanos a él una y otra vez. Y siempre le esquivaba cuando el monstruo tricraneado extendía adelante su bastón, cortinas de tejido de crepitantes llamas persiguiendo a Drist de un lugar a otro. Solo la velocidad del Drow y su agilidad le mantuvieron adelantado a los ataques, y luego solo apenas. Efren sabía que no podía seguir así por mucho tiempo. El brujo salió del árbol y se convirtió en tridimensional, e inmediatamente lanzó un ataque insidioso, susurrando al señor cráneo distante en la lengua del mundo inferior, enfrentando a su fuerza de voluntad contra la de la monstruosidad no muerta. La criatura se volvió hacia él, los 3 cráneos siseando en una protesta unificada, y comenzó a dirigir el bastón en su dirección. Pero Efren lo detuvo con una orden, ejerciendo su voluntad. «Remátalos», gritó a Drist, y el experto Drow ya estaba utilizando la distracción del señor cráneo con gran ventaja. Efren vio una explosiva flecha estallar a través del espectro guerrero, luego una segunda. Los misiles barrenaban agujeros precisos a través de la criatura, y dejando los bordes irregulares de los orificios de salida irradiando rayos crepitantes. Un ghoul salió volando, luego un segundo, y el Drow se volvió de nuevo y dirigió otro proyectil, a quemarropa, en el espectro guerrero, que tambaleó hacia atrás. Su cabeza explotó bajo el disparo a bocajarro siguiente, y el Drow se estrelló a través de él, golpeándolo a un lado, y cayó sobre una rodilla, con el arco nivelado y preparado inmediatamente haciendo puntería en el enemigo principal. «Los cráneos», explicó Efren. Pero Bastón de Hueso agitó una oleada de fuego nigromántico lanzado al joven Tiefling. Él gruñó y se armó de valor contra el ataque. Las energías negativas mordían en él y pinchaban en él profundamente y trató de emitir las palabras de su siguiente hechizo a través del castañeteo de dientes. El cráneo de más a la derecha del muerto viviente explotó en el destello de una flecha de plata. El señor cráneo se tambaleó y se volvió de nuevo a Drist, en el preciso instante de recibir la flecha en el pecho. Sin embargo,
se las arregló para enviar otra potente ráfaga. Efren encontró las energías místicas de la fata salvaje, tejiéndolas en una llama blanca, y utilizó su conexión telepática con el señor Cráneo para insertar ese fuego en la mente de la criatura no muerta. De inmediato, las 4 restantes cuencas oculares de la ahora bicraneada monstruosidad empezaron a brillar con ese fuego blanco y riachuelos de fuego argénteo fluyeron por todos los orificios de los cráneos, elevándose en el aire de la noche y enmarcando al señor Cráneo en un halo de fuego. Lo cual solo ayudó al propósito de Drizzt. Las flechas volaron a la criatura en rápida sucesión. Un segundo cráneo explotó, corona del monstruo cató al suelo pantanoso. Efren desvió su ataque mágico. Luz de las estrellas lanceaba bajando desde lo alto para morder a la asombrosa criatura. Ahora, Ambergris alcanzó a gritar entre asaltos. Atrás en el campamento, oyó a la enana invocar de nuevo el nombre de Dumatoin, y ahora, con la fuerza compensatoria de la destrucción del señor Cráneo, a efectos aún mayores. Tan poderosa fue la llamada de la enana que varios ghouls delante de ella se redujeron a polvo, e incluso los espectros no podían soportar estar frente a su divina invocación. Ante Efren, el señor Cráneo se derrumbó en el barro. Más explosiones él se volvió para ver Drizzt defenderse de un grupo de ghouls hambrientos. Solo entonces Efren realmente vio la belleza de la danza de Drizzt, pues el Drow dejó caer su arco y sacó sus hojas tan rápido que Efren apenas pudo seguir el movimiento. Drizzt saltó hacia adelante, apuñalando doblemente al ghoul ante él, entonces rasgó sus hojas hacia un lado, revirtió el impulso, y las condujo cruzadas en tijera para decapitar a la criatura. Apenas desacelerando, el Drow volcó su agarre en las empuñaduras y apuñaló a uno y otro lado con devastadores golpes ambiguos, ensartando a un par de demonios al mismo tiempo. Se retractó casi tan rápido como había apuñalado, y volteó atrás en una rápida retirada, pero inclinándose hacia adelante y aterrizó en una repentina embestida que lo llevó contra los ghouls heridos para una andanada final devastadora. Apenas en desaceleración, el Drow saltó sobre el espectro guerrero derribado, insistiendo mucho con las hojas, lo que garantizó que no se levantaría de nuevo. Al ver que la batalla terminaba, el brujo se apresuró a reclamar sus premios, levantando la corona con manos temblorosas. No se atrevería a esgrimirla, o ponérsela, por supuesto, pero no tomó tales precauciones con el bastón, recogiéndolo con impaciencia en sus manos. Era tan alto como él, formado por 3 huesos de las piernas fusionados como uno, y con un pequeño cráneo humanoide arriba cerca de la punta. El rayo azul ya había desaparecido, pero el joven brujo lo recuperó fácilmente, a la búsqueda de una mágica comunión con el poderoso elemento, y para cuando Drizzt se unió a él, destellos azulado negruzcos habían comenzado de nuevo a parpadear de los ojos del cráneo de la cabeza de la parte superior del bastón. Drizzt le miró con suspicacia. La magia no es ni buena ni mala, explicó Efren en respuesta a esa expresión curiosa. Simplemente es. La expresión de Drizzt no cambió mucho, manteniendo su borde de escepticismo, pero no dijo nada y siguió a Efren de vuelta a los demás. La lucha allí había terminado también, los cuerpos apilados delante de los 4 compañeros. Afafrenfere estaba en peores condiciones, obviamente, y Ambergris atendía su hombro herido y las manos ensangrentadas. Bien peleado, dijo Drizzt. Mejor si uno de nosotros no se hubiera escapado, regañó a Dalye, mirándolo fijamente, y otro no lo hubiera seguido. Drizzt se echó a reír y sacudió la cabeza, sin deber disculpas, e incluso Artemis Entreri se echó a reír ante lo absurdo de los comentarios de Dalye. ¿Fueron estos enemigos dirigidos contra nosotros?, preguntó Entreri. ¿Por Draigo Kik? Efren negó con la cabeza. Estas bandas itinerantes no son poco comunes en los pantanos alrededor de Glomrud, explicó. Aunque este era particularmente poderoso. Miró a su nueva arma mientras hablaba, y sonrió, sintiendo las facultades contenidas en el bastón de hueso. Si los monstruos no muertos llegaran a ellos de nuevo al día siguiente, lo sabía, más que unos pocos de ellos estarían luchando de su lado.